Para el periódico El Pueblo, del que fue fundador y director Blasco Ibáñez, Vicente Blasco Ibáñez, y que era un gran amigo de Sorolla, amigo desde jóvenes. Ellos se conocieron, Sorolla pintando en la playa de Valencia y Vicente Blasco Ibáñez paseando por la playa, escuchando los comentarios que hacían los pescadores y también empapándose en esa luz y en ese mar y en el ruido de las olas para escribir sus novelas. Y desde muy jovencillos fueron grandes amigos, se entendieron muy bien, aunque luego a lo largo de los años se separaron porque realmente tenían vidas muy diferentes y modos de vivir también muy diferentes. Lo que no quiere decir que Sorolla siguió considerando siempre a Blasco como un hermano. De hecho, está la anécdota en la que le dijeron: ¿y este Blasco es tu amigo? Y le dijo: no, majestad, no es mi amigo, es mi hermano. Es verdad que Sorolla era muy buen amigo de sus amigos, esto lo decían absolutamente todas sus amistades, y hay, por ejemplo, un escrito maravilloso de Pérez de Ayala en el que decía que una de las cosas que había descubierto en Sorolla con el trato era que tenía un corazón dotado para los afectos. Y esto es verdad, y fue así, igual que Mariano lo sentía por él. Ambos eran muy apasionados y cuando le pidió que le hiciera el cartel para el periódico El Pueblo, no se olvidó de los gustos pues de todo tipo, políticos, de Blasco, y así pintó el cartel con una valenciana, que era algo que les hermanaba a ellos tremendamente, pero sí con el gorro ese frigio, que daba un poco la nota de las inclinaciones, ¿no?, tanto del periódico como de su director. Y es un cuadro que me gusta mucho porque es muy cartel, y al mismo tiempo es muy pintura. Por un lado se puede ver claramente que está utilizando una imagen que se va a ver como en tinta plana, pero al mismo tiempo no puede renegar del colorismo que Sorolla lleva inmerso en él. Es una imagen de mucha fuerza, es un cuadro realmente bonito. Una de las personas que ha escrito cosas más bellas también de Sorolla a su muerte ha sido Blasco Ibáñez, igual que lo hizo también a raíz de su premio en la Universal de París, en la que escribió pues eso, una alabanza absoluta a aquel pintor con el que él había coincidido siendo ambos jóvenes y que había padecido tanto por no haber sido entendido.